Buen día y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pregunta. La Constitución, repudiarla. Y si algo así está ocurriendo, ¿qué implicaría exactamente? ¿O solo parece que podría pasar hasta cierto punto o no? ¿Cómo nos afecta a nosotros, el pueblo? ¿Y cómo afecta a la llama de la conciencia? ¿Y por qué la llama de la conciencia está tan baja? Así que esas son un par de preguntas que tenemos. Y vamos a emprender un pequeño viaje por los patrones de pensamiento, Y. las tendencias en el mundo y luego ver cómo se alinea con lo que esperamos que pase. Antes de eso, oremos. Sí, hagámoslo. Padre Celestial, gracias una vez más por reunirnos. Gracias por ayudarnos en los tiempos que estamos viviendo. Y ahora te pedimos que también bendigas esta conversación. Ayúdanos a compartir lo que tú quieres que tu pueblo sepa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Martin, no hay duda de que el mundo está inquieto. ¿Podríamos decir inquieto? Creo que esa es una muy buena descripción. Sí, hay algo que se está gestando. Hay algo que se está gestando, pero no quiere explotar. Pero, A ningún lado. Pero podría hacerlo. sí, Ahorita. momento. Es como un polvorín. Es como si todas las mechas del polvorín se apagaran justo antes de llegar. Sí. Me interesa ver la política europea y la política de Estados Unidos, por supuesto. Británica. Sí. Ya sabes, los 10 cuernos y la bestia de 2 cuernos y todas sus emociones. Algunos de los problemas en Gran Bretaña, por ejemplo, con el rey y su actitud. Con Farage. Sí. Dice que está bastante seguro de que los conservadores, que ellos ganarán las próximas elecciones. Y que la gente está harta del status quo y de todas estas cosas. Y, ya sabes, la Biblia dice que la segunda bestia del Apocalipsis liderará y los demás la seguirán. Y, ya sabes, uno siempre lo veía y decía, bueno, no es muy probable, pero parece cada vez más probable, ¿no? ¿Viste eso cuando Donald Trump entró al G7? Sí, Él dijo, yo soy el jefe. yo soy el jefe. Fue genial. Y Ritter estuvo de acuerdo con él. Ritter estuvo de acuerdo con él. Sí, es interesante que toda esta gente en altos cargos, con todas sus conexiones interesantes, parece que tienen una agenda. Solo voy a decir esto. Pero cuando veo las fotos de estas reuniones y las conversaciones de paz que Pakistán y todos ellos tuvieron que hacer, todas las fotos que ves, parece un gran espectáculo. ¿Has visto eso? Vienen a hablar sobre personas que realmente están muriendo, pero parece que están de fiesta todo el tiempo. Sí, es fascinante. Entonces, Martin, estamos haciendo una pregunta. ¿La Constitución? ¿Repudiada? ¿Interrogación? ¿Qué es eso? No necesariamente significa que ya no existe. Solo significa que está siendo reinterpretada. Sí, el principio. El principio. Así que veamos algunas de estas cosas fascinantes. Y primero vamos a hacer un pequeño recorrido por la memoria. Volta. Pero antes de empezar,
Martin, ¿qué tienes que decir? Bueno, Little Lad Studios hizo un documental sobre un libro devocional llamado Jesús te llama, Sí, y creo que vale la pena mostrarle a la gente un poco de eso, un tráiler. Y creo que podemos recomendar que la gente vaya y lo vea. porque trata sobre las tendencias que tenemos a través de las diferentes denominaciones. Y, bueno, ¿de qué se trata? ¿Es realmente lo que esperarías si estuvieras comunicándote con Dios de la manera bíblica? ¿Está basado en los sentimientos? ¿Está basado en otra cosa? ¿Hay otra dimensión? Así que creo que hicieron un muy buen trabajo. También está relacionado con lo que hemos hablado en nuestras charlas sobre formación espiritual. Y, ya sabes, hay que tener cuidado. Cuando alguien dice que Jesús está diciendo algo, como hemos mencionado tantas veces antes, incluso si piensan que están comunicándose directamente con Jesús. Ve y pruébalo con la Biblia, todo. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la política? Bueno, El tema es exactamente el mismo. Todos están invocando el nombre de Jesús. Pero ¿es el Jesús bíblico del que estamos hablando? ¿Es el que está entronizado, como dijo Natanael, mi Señor y mi Rey? ¿De verdad es el Rey? En otras palabras, ¿tiene jurisdicción? ¿Y en qué se basa esa jurisdicción? ¿Se basa en el consenso o se basa en la palabra? Así que veamos su pequeño tráiler y veamos de qué se trata. Cuando agarro Jesús te llama, siento como si un padre estuviera hablando a mi corazón. El objetivo de The Chosen es arrojar luz sobre quién fue Jesús, y creo que ese también es el objetivo de Jesús te llama. Y a veces tengo que leerlo 2 o 3 veces, pero sé que Él está ahí. Jesús te llama, de Sarah Young. Tengo el libro, tengo la Biblia, tengo el diario. Algunos de estos mensajes son simplemente deliciosos. El objetivo de The Chosen es arrojar luz sobre quién fue Jesús, y creo que ese también es el objetivo de Jesús te llama. Sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, pero yo anhelaba más. Jesús te llama es, probablemente, el devocional más vendido de nuestro tiempo. Yo también tengo el mío. Ya tengo el mío. ¿Has leído Jesús te llama? Mi mamá me regaló ese Jesús te llama. Jesús escucha. Jesús te llama. Jesús te llama ha sido durante mucho tiempo un recurso increíble para mí en mi propio camino de fe. Jesús te llama ha sido, de hecho, una parte muy valiosa de nuestra historia. Me resultó preocupante que Sarah Young se hubiera inspirado en un libro metafísico como Dios te llama. ¿Cómo podemos saber si el Jesús al que oramos, escuchamos y del que recibimos mensajes es el verdadero Jesús? ¿Qué tiene de malo Jesús te llama? Dime una cosa, ¿es paranoia pensar que todo esto que está pasando realmente es demoníaco? En este momento, ahora voy a traer a Jesús, y Él se encargará de presentarles detalladamente todo el proyecto, y les contará de qué se trata exactamente. Nos vemos al final de la sesión para responder sus dudas. Nuestra primera pregunta que planteamos, a la luz de lo que está ocurriendo en cuanto a comunicaciones del cielo hacia la humanidad. Es esta pregunta muy concisa. ¿De qué Jesús estamos hablando? Porque Él ha dejado bastante claro que la palabra es la verdad y que todo debe basarse en la palabra. Y esa fue la fuerza absoluta de la Reforma. totalmente. Y yo hago la pregunta, con todas las ideas que circulan por ahí, sean ideas metafísicas, sean ideas de cómo Dios obra a través de milagros y a través de señales y a través de maravillas. O tenemos una base firme, que es la palabra,
Y cuando los políticos y diferentes denominaciones, con distintos estilos, actitudes y formas de presentar, se juntan, ¿todos están hablando exactamente del mismo Jesús? ¿O es el Jesús percibido? Sí. Es una palabra o un personaje que usan. Pero su sistema de creencias individual sobre ese personaje o esa persona, Jesús, es muy diferente. Ahora, cuando la Biblia dice que Babilonia ha caído, ha caído. Y cuando la Biblia advierte que Cristo va a venir y que habrá agitación religiosa y muchos falsos profetas, ¿no lo dice la Biblia? Sí. Y a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, y no piensen que he venido a abolir la ley. Y todas estas cosas, tu palabra es verdad. ¿Y qué hay de que también habrá falsos cristos? Sí, Entonces, eso también se relaciona con esto. demostrar, sí, a Jesús, pero no es el bíblico. Ahora, cuando la Biblia, por ejemplo, dice, Martin, que este mundo es el lugar donde el pecado está aislado, ¿acaso no fue el diablo echado del cielo? Sí. Y hay de la tierra porque él había bajado a este lugar, ¿no? Entonces, aquí es donde el pecado está aislado. Así que cuando empiezas a hablar de extraterrestres que vienen a visitarnos, eso queda fuera del ámbito de lo que dice la Biblia, ¿no es así? 100%. ¿Y entonces qué son estas entidades con las que estás hablando? ¿Son realmente extraterrestres o son fuerzas demoníacas? Se están haciendo pasar por Cristos, por iniciadores, por aquellos que pusieron el gran experimento de la humanidad en el cosmos. Cuando la Biblia dice, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Cuando dice que él vino a este mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Entonces, Martin, todos estos temas se están hablando en el mundo. Y luego tienes esta corriente donde aquellos que rechazaron a Cristo todavía son parte del pueblo de Dios. Y aquellos que lo aceptaron decidieron que la ley ha sido abolida en muchos casos. Y muchos de ellos, como dices, están en la formación espiritual, donde tienes una técnica para comunicarte con Dios. Y tu experiencia se convierte en la norma e incluso por encima ¿De lo que? de lo que dice la palabra. Y tienes una mezcla de formas de meditación, ya sea meditación oriental o lo que sea, mezclando eso con el cristianismo. ¿No es eso sincretismo? Sí, Pero aquí todo vale. sí. Entonces tienes un gran revoltijo religioso. Perfectamente dicho, porque ese es el problema. Tienes a tantos de ellos que ahora están juntos, pero en realidad creen cosas muy diferentes. Sí, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo puede alguien decir que sin Jesús es tan válido un camino al cielo como con Jesús? Cuando la Biblia es bastante clara en que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, Si lo excluyes, eso debe ser problemático, ¿no? yo, Te digo, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y todas esas cosas, pero ese no es realmente nuestro tema. Nuestro tema es que estamos moviéndonos en una corriente muy interesante en el mundo. ¿Y quién es la mentalidad de que todo vale? oh, sí, sí. Y luego tienes la mentalidad de mejor pongámosle límites. ¿Y qué metodología vas a usar para ponerle límites?
Entonces ahí tienes diferentes ideologías. El Islam dice la ley Sharia. Si robas, te cortan la mano, etcétera, etcétera. Si no usas tu burka, entonces te azotan, te dan latigazos y esto y lo otro. Te meten a la cárcel. Y la gente occidental dice, no, no, no. Preferimos los estándares cristianos, ¿cuál vamos a usar? Y luego, finalmente, llegan a la conclusión de que, bueno, tal vez los países occidentales deberían usar el estándar cristiano. ¿Quién definió ese estándar cristiano? ¿Es la Biblia o son las iglesias? Bueno, lamentablemente, las iglesias. Toda. Se suponía que debía basarse en la Biblia. Está bien. Se desvió un poco. Luego tienes a los judíos. Ellos tienen su propio estándar y su manera de hacer las cosas. Luego tienes a los musulmanes. Ellos tienen su manera de hacer las cosas y mantengámoslos a todos bien separados. Entonces, las voces en Europa dicen, estamos hartos de los inmigrantes. Las voces en África dicen, estamos hartos de los inmigrantes. Estamos ocupados nomás, preparándonos para disturbios, ¿no? Nuestro país está en crisis por eso. Correcto. Estados Unidos dice que está harto de los inmigrantes ilegales. ¿Y no es interesante eso? ¿Y no es esa la receta perfecta para decir, bueno, volvamos a las normas antiguas? Y viendo que estamos en un país cristiano, seamos un país cristiano. Y si somos un país musulmán, seamos un país musulmán. Y si somos un país judío, seamos un país judío. Hagamos simplemente un acuerdo abrahámico y así nos deshacemos del problema de Jesús. Y seguimos por ese camino. Entonces, ¿qué tan radical vas a ser en esa dirección? ¿Cuánta fuerza quieres usar para implementar tu agenda? Tal vez lanza algunas bombas. De repente sí puedes. De repente puedes tener grandes batallas entre ideologías, sobre todo en el ámbito deportivo. ¿Qué tal si te pones un versículo bíblico en la gorra? Sí. Y luego lo matizas para mostrar que de verdad eres inclusivo, pero igual tienes un problema. Martín, es muy interesante. Qué interesante ya. Entonces, los judíos quieren tener un templo, ¿no? Entonces, hoy en día dicen, sabes, antes era un gobierno bastante secular. Las cosas están cambiando. Ahora se está volviendo un gobierno bien religioso. ¿No era igual Estados Unidos? ¿No era un gobierno bastante secular? ¿Y ahora se está volviendo un gobierno bien religioso? Se respetaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Sí. ¿Y qué han de? ¿Gran Bretaña? ¿Desde cuándo millones de personas marchan por las calles pidiendo normas cristianas? ¿Y por qué hay esos rumores en Europa, especialmente en la parte oriental de Europa, todos yendo o inclinándose hacia esa dirección? Entonces, los musulmanes en Jerusalén dicen, ¿sabes qué? Antes era secular, pero ahora se está volviendo un tema de gobierno. Así que veamos este video. Es uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo. La mezquita de Al-Aqsa, centro del Islam durante 1300 años. 2.000 millones de musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo desde aquí, lo que convierte a este lugar en el tercer sitio más sagrado del Islam. Y los musulmanes en Jerusalén dicen que está bajo asedio de extremistas judíos respaldados por el actual gobierno israelí, que quieren destruir la mezquita y construir un templo en su lugar. Cuentan con el apoyo de muchos cristianos evangélicos que creen en una profecía según la cual, una vez que se construya el templo judío aquí, Jesús regresará y traerá el fin de los tiempos. ¿Eres pastor? Sí. ¿Por qué viniste aquí hoy? ¿Por qué es importante para ti estar en este lugar?
Es importante estar en Israel mismo para apoyar a esta nación en tiempos de guerra. Y porque creemos, como cristianos, que este será el lugar de reunión eterno para todos los cristianos al final de los tiempos. En Jerusalén Oeste, hablé con Aviv Tatarsky, un investigador de la organización israelí Iramin que documenta el conflicto en Jerusalén. Él ha estado siguiendo el movimiento del Tercer Templo durante años. ¿Crees que va a suceder? Ya están construyendo maquetas y modelos del Tercer Templo. ¿Entonces están tratando activamente de que esto suceda? Está muy claro que estos movimientos del templo están trabajando con el objetivo específico de reconstruir el Tercer Templo. Y como dijiste, están haciendo todos los preparativos. Normalmente, hace 10 años te habría dicho que esto es una broma. Ellos hacen lo que hacen. Todos entienden que son peligrosos, que están locos. Nadie es serio. Nadie en el gobierno israelí va a dejar que lo hagan. Hoy estamos en una situación completamente diferente. Hoy, ellos están en el gobierno, en el corazón del gobierno. Así que sí, están trabajando para lograrlo. Y a medida que la seguridad se deteriora, esto le da a Israel cada vez más excusas para cambiar las cosas en el recinto de Al-Aqsa. Así que los gobiernos eran un poco más seculares. No había ningún problema serio, pero ahora se están moviendo hacia el lado religioso. ¿Es así? Increíble está en todo gobierno. Tendencia. Exactamente, definitivamente. Muy bien, así que tenemos una tendencia. Y si esa tendencia está justificada o no, es otra pregunta. He leído la Biblia en varias ocasiones, Martin. Yo no he leído en ninguna parte que vaya a haber una reconstrucción del templo. ¿Tú alguna vez lo has leído? No leí. No sé dónde lo han leído, pero definitivamente no está en la Biblia. Y habla sobre Jerusalén. Sí. Pero habla sobre una nueva Jerusalén, sí. Una que está siendo preparada por Dios. Voy a preparar un lugar para ti. ¿Y dónde dice la revelación que viene esa nueva Jerusalén? Viene de arriba, desciende, eso. Desciende del cielo. Entonces, ¿por qué están tan obsesionados con la idea de que debe haber un templo con una recreación del sistema de sacrificios? ¿Cuándo eso era solo un símbolo del gran antitipo que ya vino? Sería una blasfemia repetir esos sacrificios. En mi opinión, es lo mismo que la misa, porque eso, según el catolicismo, es una repetición exacta de lo que pasó en la cruz, mientras que la Biblia dice que, por un solo sacrificio, Él ha hecho perfectos para siempre. Así que la misa y el templo en realidad proclaman el mismo mensaje. Sí, ambos niegan la obra de Jesús. Su sacrificio perfecto. Así de moderno. ¿No es fascinante que el mundo se está moviendo en esa dirección? Y lamentablemente, como acabamos de ver ahí, y como acabas de decir, tienes esos dos, el catolicismo y los judíos, pero luego tienes a los cristianos evangélicos que están ahí nadando en el medio. Y están apoyando a ambos lados. A ambos lados. Uno que acepta a Cristo y otro que lo rechaza, con la esperanza de que algún día lo acepten. Sí. Pero construir el templo en realidad es rechazarlo. No puedes apoyar eso. En vez de apoyarlo, tienes que tratar de decirles, convencerlos, escuchen, este no es el camino correcto. Todo. Bien. Y luego tienes esta noticia de aquí del 26 de junio. Esta es una muy reciente, donde el rey de Inglaterra decidió que, bueno, tiene que redefinir su posición. Y el bastante. Claramente, y el Telegraph nos dice cuáles son sus intenciones.
Así que dice que el rey protegerá a una nación multirreligiosa. Era deber del rey proteger la fe protestante. Así que esa es una definición revisada de la monarquía. El trabajo oficial del rey es proteger la fe. No, el trabajo oficial es la fe. En el país multirreligioso, según la nueva definición del Palacio del Ron monárquico, el rey, que es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, protegerá el espacio para la fe. Eso significa que no protege la fe, solo protege el espacio. Así que cualquier fe puede caminar ahí. Cualquiera pasa por ahí siempre que haya sitio. Bajo una descripción de trabajo redactada nuevamente por el Palacio de Buckingham, publicado en la revisión anual de las finanzas de la familia real, el informe de la subvención soberana 2025 a 2026 cambia la descripción del rol del rey como jefe de la nación respecto al año pasado, cuando era jefe de la Iglesia de Inglaterra y defensor de la fe. Este año va más allá al especificar que Su Majestad es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra y protege el espacio para la fe dentro de una nación multirreligiosa. Martín, creo que él firmaría felizmente el acuerdo abrahámico. Bueno, en realidad, en el artículo, él lo apoya completamente. Él está muy a favor de eso. Ahora, esta idea de que 3 religiones, de las cuales 2, rechazan completamente a Jesús como el Mesías y como la expiación, y una de ellas lo sacrifica todos los días numerosas veces, porque su sacrificio, obviamente, no fue completo. Por lo tanto, tienen que repetirlo, según ellos. Martín, esto es muy interesante. ¿Entonces ninguna de ellas es bíblica? No. No. O aceptas al Mesías o estás fuera de esa esfera. No puedes estar con un pie en un lado y con el otro pie en el otro. Sí, la Biblia dice que no hay compromiso entre Cristo y Belial. No. No puedes tenerlo de las dos maneras. Entonces, Martin, el mundo está en este crisol. Eso sí es cierto. Ahora, tenemos aquí ciertas citas de los testimonios para la Iglesia. Y en esto, leemos que el último acto del drama será la sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios. Ahora, Jesús dijo que Él no iba a cambiar la ley, ¿verdad? No. Ni una jota ni una tilde desaparecerán de la ley. La Iglesia Católica Romana cambió la ley y el mundo guarda esa ley. Sí. Y pretende o asume, en muchos casos, que esa es la ley de Dios. No es la ley de la Iglesia Católica Romana. Sí. Y con la sustitución del domingo por el sábado, ellos mismos, en sus propias palabras, en sus propios escritos, dicen que esa es la marca de la autoridad eclesiástica, que ellos movieron el sábado al domingo. Así que es una ley humana promulgada por humanos, y no una ley divina. Entonces, ¿cuán válida es eso ante los ojos de Dios? Es nula y sin valor porque, según la ley, su ley y su testimonio no tienen luz en ellos. Así, ese sistema debe irse. Muy bien. Entonces, la sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios, la exaltación por mera autoridad humana, de la autoridad del domingo en lugar de la Biblia. El sábado es el último acto en el drama. Este es él. Punto. ¿Por qué debería ser así?
porque ataca la autoridad. Y en realidad es interesante. ¿Dónde comenzó el sábado? El principio. Así que Dios también terminará con eso. Absolutamente. Ese es el drama del principio y el fin. Porque es quien va a obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, ¿quién es la autoridad? Cuando esta sustitución se vuelva universal, Dios se va a manifestar, porque entonces Él es rechazado universalmente, ¿verdad? Por otra autoridad. Él se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Y la tierra descubrirá su sangre y no cubrirá más a sus muertos. Así que esto sucederá al final, cuando Cristo regrese. Sí. Cuando los muertos resuciten. ¿A quién viene a castigar? A los que son usurpadores de su palabra, no. A los que hacen sus propias reglas. Eso es. Y niegan las reglas de Dios. Sí, lo rechazan. Ahora ella está hablando de los Estados Unidos de América, cuando nuestra nación renuncie tanto a los principios de su gobierno como para promulgar una ley dominical. El protestantismo, con este acto, se unirá al papado. No será otra cosa que darle vida a la tiranía, que por mucho tiempo ha estado esperando ansiosamente su oportunidad para volver a convertirse en un despotismo activo. Ahora, ¿no se suponía que Estados Unidos iba a ser un refugio para evitar el derramamiento de sangre que ocurrió en Europa? Y la persecución religiosa. Exacto, sí, justamente por eso. Y por eso la Constitución estadounidense estaba ahí para proteger esa libertad de conciencia. Para que ya no fueras obligado a seguir leyes humanas que van directamente en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, a veces la gente escucha cuando decimos eso y dicen, ok, ¿entonces te gustaría que los musulmanes gobernaran? No, tiene que ser igual para todos. Sí. Bueno, Martín, esta sustitución es el último acto del drama. Y por más de un siglo, este mensaje se ha predicado en el mundo y todos se han estado burlando de él. Entonces, por el decreto, al imponer la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, es decir, los Estados Unidos, se desconectará completamente de la justicia. Ahora, ¿quién es nuestra justicia? Jesús. Jesús. Sí. Eso significa que se estarán alejando de Jesús. Pero. Todos usan su nombre. Por eso es que al inicio hicimos esa pregunta. ¿Cuál Jesús? Exacto. ¿Cuál Jesús? El Jesús que dijo, tu palabra es verdad, tu ley es verdad, todos tus mandamientos son verdad. No algunos mandamientos, ni una fracción de ellos, sino todos son verdad. Ese Jesús. Ese Jesús. Sí. ¿Y qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto. Él pregunta. Y el único que realmente hizo lo correcto fue Jesús. Exacto. Así que Él tiene que imputar y otorgar su justicia. Su justicia. Y si ahora aceptas la ley de otra persona en lugar de la ley de Dios, ¿con la justicia de quién te conformas? Suya, tuya propia. Bien, entonces, ¿estás conforme con la justicia papal? Yo. Sí. Definitivamente no. Martín, ¿qué te pasa? No eres. No, pero no estoy conforme con ninguna justicia terrenal. Está bien. Entonces, ¿es esto una afirmación dura, decir eso? Si le das la espalda a lo que Dios dijo y haces lo que dice la bestia del Apocalipsis, es decir, el papado,
¿entonces le das la espalda a la verdadera justicia y aceptas una justicia falsa? Pucha, eso está pasando. Así que cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para tomar la mano del poder romano, cuando cruce el abismo para unirse con el espiritualismo. Ahora, al principio estábamos hablando sobre las manifestaciones en las diferentes denominaciones y la formación espiritual y la religión experiencial. Eso es espiritismo. Eso es. Ya. Porque estás tratando directamente con comunicaciones que no están filtradas por la palabra. En realidad estás comunicándote con demonios. Eso es muy fuerte. Lo sé, pero la Biblia lo dice claramente. No tenemos comunión con demonios, dice Pablo. Entonces, cuando practicas la necromancia, ¿Hablar con los muertos? ahora, ¿qué pasa si hablas con María y hablas con los santos y piensas que todos esos santos católicos están vivos, bien y manejando el cielo? ¿Dónde está Jesús en esta ecuación? E incluso en ese documental, creo que una señora canaliza a Jesús. ¿Cuál Jesús? Bueno, Jesús trabajaría a través de la canalización. No. Está bien. Entonces, Martin, vamos a cruzar el abad. Y van a tomar esta mano del espiritualismo, hablando con entidades que no conoces y que se presentan como algo que no son. Sí, se presentan como ángeles de luz. Todo. Bien. Entonces, cuando bajo la influencia de la triple unión, en otras palabras, el papado, el protestantismo y el espiritualismo, nuestro país repudie cada gracias. Principio de su constitución. Vamos. A parar ahí. Importante. No dice que se va a deshacer de la constitución. Lo. Dice que va a repudiar cada principio de la constitución. Eso es muy importante. Ya. Ahora, ¿cuáles eran los principios de la Constitución? ¿Por qué fue diseñada de esa manera? ¿No dijiste eso? Por libertad religiosa y para evitar la persecución. Entonces tienes libertad de conciencia. La conciencia. Puedes vivir de acuerdo a tu conciencia. Entonces, si la Iglesia nuevamente impone por medio de leyes la conciencia que quieren implementar, aunque parezca bíblico y bueno, entonces está repudiando el principio de la Constitución. Y si vas a hacer esto como un ángel de luz, Martín, entonces no vas a ensalzar la Constitución. Como si estuvieras aceptando sus principios mientras en realidad pisoteas esos mismos principios. Así que leamos eso de nuevo. Nuestro país repudiará cada principio de su Constitución. En otras palabras, la esencia, el núcleo que fue diseñado para prevenir. La coerción. sí. Como gobierno protestante y republicano, y hará provisión para la propagación de falsedades y engaños papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo de la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Esa es una declaración muy profunda. Bueno, la prueba de la verdad, Martín, siempre está en los hechos. Así que en este gran libro, El conflicto de los siglos, dice, hasta ahora, aquellos que han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel a menudo han sido considerados simplemente alarmistas. En otras palabras, diciendo que esto va a pasar. Bueno, creo que podríamos caer en esa categoría. Con gusto. Con gusto. Las predicciones de que la intolerancia religiosa tomaría el control en Estados Unidos
que la Iglesia y el Estado se unirían para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios, han sido calificadas de infundadas y absurdas. Se ha declarado con total seguridad que esta tierra nunca podría ser otra cosa que lo que siempre ha sido, la defensora de la libertad religiosa. Porque ese es el principio de la Constitución. Sí. Pero a medida que la cuestión de imponer la observancia del domingo se agita ampliamente, el evento, que durante tanto tiempo fue dudado e incrédulamente rechazado, se ve que se está acercando. Y el tercer mensaje producirá un efecto que antes no podría haber tenido, y ese tercer mensaje es: no lo aceptes. La marca de la bestia, y Roma nos dice que la marca de nuestro poder, y ella es la bestia, definida por el protestantismo a lo largo de los siglos. Hasta que se olvidaron de eso. Sí. ¿Está haciendo exactamente eso? Estamos yendo por ese camino. Estamos yendo en esa dirección. Totalmente. Y esto que ha sido ridiculizado y puesto en duda por tanto tiempo, ¿qué tan cerca está? Bueno, veamos si podemos ver si. ¿Qué decía ahí? Se ve que se está acercando. Así que veamos si podemos. ¿Tú crees que se está acercando, Martin? Y las burlas podrían detenerse en algunos sectores. En algunos sectores. Y las persecuciones empezar en otros. Sí, claro. Ya. Entonces, Martin, es como un gato. Sí. Acercándose a un ratón. Sí, claro. Es como muy suave, ¿no? Empieza a gestarse por aquí, y luego el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Y el pobre ratoncito ni se entera de lo que está pasando. Y de repente, ¡zas! Sí. Desapareció. Es verdad. Se ve tan inocente. Sí. Bueno, veamos. Primero, tenemos el question post. Martín, dijiste que nos estábamos acercando despacio, ¿no? Como este gato. Entonces, en 2025, que ya fue hace un tiempo, los legisladores republicanos de Dakota del Norte presentaron un proyecto de ley para reconocer la realeza de Jesucristo. Esto es diferente a lo que dijo el rey Charlie. Sí, no. Él hizo exactamente lo contrario. Exacto. Puedo llamarlo así. Tiene mi edad, así que no es que sea. Falta de respeto ni nada por el estilo. A solo días de que el presidente Donald Trump se refiriera a los estadounidenses como un pueblo ordenado por Dios, los legisladores en Dakota del Norte están proponiendo un proyecto de ley que reconocería oficialmente la realeza de Jesucristo. Así que estamos avanzando en esa dirección. Realeza, si lo aceptas como rey, acepta su ley. Sí. Pero ¿de quién es la ley que están promoviendo? Ya. Ley papal. Está bien. Entonces, la resolución concurrente de la Cámara 3020, copatrocinada por un grupo de representantes y senadores estatales republicanos liderados por Williston, aboga por la creencia de que Jesucristo tiene dominio no solo en el ámbito espiritual, sino también en los asuntos civiles. Eso es la Iglesia y el Estado uniéndose, afirmando su poder sobre el gobierno del Estado y del mundo. Ahora, lo interesante aquí es que decidieron, como uno de los estados de Norteamérica, es decir, no el gobierno federal, que esto iba a hacer algo en su región. Si se expandiera, tendría que avanzar hasta llegar al nivel federal. Sí, sí. Pero veamos si se está acercando a través de los estados. Otra. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Entonces, en marzo de 2026, eso ya está un poco más cerca de nuestro tiempo, ¿no? No es eso como que
Ya casi llega. Es como un camaleón. Sí. La Cámara de Alabama aprobó orar en escuelas y el juramento a la bandera. Patrocinada por el representante Red, Ingram, etc., los R. Pique Road es una enmienda subconstitucional que permitiría oraciones dirigidas e iniciadas por estudiantes dentro de las aulas de las escuelas públicas. Eso es la Iglesia y el Estado tomando una decisión, ¿no? Sí. No estoy tratando de imponer la religión a nadie ni de hacer que sea obligatorio para ellos. Hacer cualquier cosa, dijo Ingram, después de que se aprobara el proyecto de ley. Muchas veces, los chicos no tienen la opción de rezar y no saben lo que significa la oración. Entonces, según el Departamento de Educación, a los estudiantes se les permite rezar en la escuela, siempre y cuando no interrumpa las actividades escolares. En Inglaterra, por supuesto, te arrestan si rezas. Pero, como ves, la situación está cambiando y este es el enfoque. Este es el enfoque. Después de ser enmendado, el martes no estaba claro cómo el proyecto de ley de Ingram cambiaría o desafiaría la ley existente. Bueno, el proyecto de ley fue aprobado después de más de 2 horas de debate. Así que aquí va la siguiente, ya es solo un paso. Y luego, en marzo de 2026, Carolina del Sur llama a una rededicación al Dios Todopoderoso. Estamos avanzando en esa dirección. Nuevamente, fueron los republicanos y hablaron con CBN News sobre el porqué. Él encabezó una resolución concurrente firmada por todos los legisladores de la Cámara y el Senado estatales. Apoya la cruzada World Harvest del 1 al 3 de mayo y llama a la rededicación voluntaria de Carolina del Sur al Dios Todopoderoso a través de la oración, República. Arrepentimiento y renovación moral entre sus ciudadanos. Iglesias y voluntarios de al menos 25 ciudades de todo el estado están participando en esta labor de alcance. Así que el representante Smith dice que la resolución y la cruzada son recordatorios importantes de la base espiritual de Estados Unidos en el 250 aniversario de su nacimiento. Entonces, Martín, ¿hay una agenda para aprovechar este aniversario? Ah, por supuesto. Para lograr este cambio masivo. Oh, sí. Despertar espiritual. ¿Y qué está pasando a nivel federal? ¿No es una buena pregunta? Bueno, primero, la Iglesia Católica. Están uniéndose, ¿no? Sí. Tendiendo puentes. Eso es tender puentes porque los protestantes lo están haciendo. Sí. Y los católicos están haciendo lo mismo. Rededicación. Entonces, en Estados Unidos, los obispos consagran la nación al Sagrado Corazón de Jesús, aunque en secreto, en realidad, o no tan en secreto, lo estaban haciendo al Sagrado Corazón de María. Pero como el protestantismo podría tener un problema con eso, mejor vamos por este camino, ¿no? Sí, como mencionamos al principio, ¿de qué Jesús están hablando aquí? Exactamente. Entonces, el presidente Donald Trump también emitió un mensaje marcando la consagración, llamándolo un momento poderoso en nuestra historia nacional. Y lo vinculó con la consagración postrevolucionaria de Estados Unidos a la Santísima Virgen María realizada por el obispo John Carroll. Ahí está. Él describió ese momento como parte de una herencia espiritual más amplia, señalando que la historia estadounidense ha sido moldeada durante mucho tiempo por la expresión pública de la fe. ¿Estamos ahora en el terreno donde el gobierno federal se da la mano con la bestia? Sí, claro que sí. Mientras los obispos católicos consagran a Estados Unidos de América al Sagrado Corazón de Jesús. En este año 250 de nuestra independencia,
nos volvemos a comprometer, igual que lo hizo ese otro estado a nivel protestante, ¿no? Dijo, haciendo un llamado a prestar renovada atención a la identidad espiritual de la nación y a su gran herencia civilizacional. Y Trump calificó la consagración como un recordatorio conmovedor de que Estados Unidos siempre ha sido guiado por la mano amorosa de Dios, enmarcándolo tanto como una reflexión como una renovación. Durante el semi-quinto centenario. Sí. Así que aquí tenemos este acto de tomarse de la mano. Hagámoslo juntos. Está bien. Entonces, la Junta de Texas tuvo la idea de hacer que los pasajes de la Biblia sean lectura obligatoria. Así que ahora sabemos que estamos avanzando en esa dirección. No estamos avanzando hacia una dirección multirreligiosa. Y esto es actual. Está bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Martin, muéstranos. Lo que parece ser un hecho sin precedentes en el país, la Junta Estatal de Educación de Texas, controlada por los republicanos, ha aprobado un plan que exige obras que todos sus más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas deben leer. Y los pasajes de la Biblia están incluidos en los materiales obligatorios de todos los grados. Entonces, en la escuela primaria, los estudiantes comenzarán con una serie de libros ilustrados y a partir de cuarto grado leerán pasajes específicos de la Biblia sobre Jesús. En la secundaria, eso incluirá el Sermón del Monte y enseñanza sobre el reino de los cielos. Y en la secundaria superior, los estudiantes leerán pasajes de la Biblia junto a autores clásicos como Charles Dickens y Jane Austen. Ahora, el año pasado, Texas empezó a exigir que en cada aula se exhiban los 10 mandamientos. Este último cambio no entrará en vigor hasta el 2030. Pero esta medida pone a Texas justo en el centro del debate sobre la religión en las escuelas. Y algunos educadores argumentan que esto viola la separación entre la Iglesia y el Estado y favorece al cristianismo sobre otras religiones. Y ahora, esa misma Junta de Texas está considerando un nuevo currículo de estudios sociales que establece paralelos entre la Biblia y la historia de Estados Unidos. Mary, muchas preguntas sobre hacia dónde va esto ahora. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿el gato se está acercando al ratón? Sí. Mira, y es como siempre decimos, no es que sea algo malo. Leer la Biblia o pasajes de la Biblia o tener oración en la escuela, pero cuando empiezas a meter legislación e involucras y obligas a la gente, eso no funciona con la conciencia. Bien, vamos a entrar en un tema un poco controversial. ¿Qué denominación religiosa es ampliamente reconocida por advertir precisamente contra esto? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Oiga, ¿están al tanto? De la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todas estas personas, todas. Estas personas. Todas. Bien. Tuvimos conversaciones con nacionalistas cristianos muy prominentes. Sí. Y todos estaban muy conscientes del problema, pero sugirieron que los adventistas del séptimo día deberían corregir su camino y dejarse llevar por la corriente. Sí, será. Si no, les sería muy difícil. Doloroso, sí. Muy doloroso para ellos. ¿Es correcto? Así es. Bueno, está Douglas Wilson. Y luego uno, que en realidad es adventista del séptimo día, se postuló para presidente. Y eso, por supuesto, hizo que la fe adventista del séptimo día, fuera aún más visible. ¿Y recibió más escrutinio? Ah, por supuesto. Yo todavía no era adventista cuando la campaña de 2015. De estos dos, de Trump y Carson, estaba ocurriendo, así que no me di cuenta de lo que pasaba. Pero ahora, al leer algunos de estos artículos, o sea, todos los medios principales, sí lo era. Incluso había explicaciones en artículos de CNN, en ABC, en el Washington Post, en todos lados, sobre en qué cree realmente Ben Carson. Ok,
Ahora es el adventista del séptimo día. Ahora, si entiendo la lectura de las Escrituras y la lectura de los volúmenes del Espíritu de Profecía, entonces, ya sabes, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero no mezcles los dos. No, definitivamente. Y no encuentro en ninguna parte del Nuevo Testamento que Jesús haya dado discursos políticos o que haya participado en discusiones políticas. De hecho, Él las desactivó brillantemente cuando surgieron. ¿Pero por qué? Porque su propia nación tenía una mentalidad política y querían que Él fuera rey y se deshiciera de eso. Eso es un pensamiento político. Un pensamiento político. Sí, y hasta tenía un celote entre sus propios seguidores, entre los discípulos. Pero él evitó meticulosamente cualquier mezcla de los dos. Ahora, no estoy aquí para juzgar a Ben Carson ni. ¿Cuál es su papel en todo esto? Personalmente, yo no me involucraría en el gobierno para nada. Eso no significa que no me interese el gobierno o lo que están haciendo, pero no me involucraría en eso. Tenemos ejemplos de situaciones similares. Por ejemplo, Daniel, José, Esther. Pero, ¿crees que todavía es tiempo de ser una de esas personas? Bueno, mira, la situación como la tenemos ahora es que tienes que alinearte con las entidades religiosas que están involucradas en estos movimientos. Y si sabes que estas entidades religiosas no están en la misma sintonía en cuanto a la obediencia a la ley de Dios, entonces surge la pregunta, ¿el Dios al que ellos sirven es el mismo al que nosotros servimos? Esa es una pregunta. Y en el caso de Daniel, o cualquiera de ellos, Nehemías, cualquiera que haya cumplido un papel importante, ellos fueron llamados por los reyes para actuar en esas cosas. Por ciertos eventos que demostraron que eran muy confiables o porque Dios había intervenido de una manera muy especial. En el caso de Daniel en el foso de los leones, por ejemplo, o los 3. Digno ser. El horno de fuego. Así que estas eran formas y medios de propagar el mensaje que Dios tenía. Ahora, es posible que Ben Carson pueda ser como un caballo de Troya. O que él podría estar ahí para hacer notar una cierta situación o una cierta ideología y mostrar que entra en conflicto con la palabra de Dios. Así que la historia dirá así. ¿Esto es algo que Dios aprueba o si es algo que Dios podría desaprobar? Así que no vamos a juzgar a ese nivel. La verdad es que una de las personas que está a favor de la unión entre la Iglesia y el Estado resulta ser un adventista del séptimo día. Y personalmente, yo no tomaría ese camino. Bueno, yo tampoco. Creo que el espíritu de profecía es bastante claro respecto a la unión de la Iglesia y el Estado. Pero tampoco soy clarividente, así que veamos a dónde nos lleva la historia. Veamos los acontecimientos. Pero lo que sí podemos observar definitivamente es el adventismo del séptimo día llegó a estar en el centro de atención. Definitivamente sí. Y el espíritu de profecía de hecho dijo que así sería. Volverse más prominente. Sí, exactamente. Así es exactamente. Más prominente y salir de esa oscuridad de ¿quiénes son estas personas después de todo? Ella dijo que no serán conocidos, pero que no siempre será así. Siempre será así. Solo veamos esto. Ya. Frank, en este momento, gracias por estar con nosotros nuevamente. Tom,
Y empecemos con esos comentarios sobre la religión de Ben Carson, adventista del séptimo día. No sé sobre eso. ¿Qué estaba tratando de decir? Bueno, no lo sé. Realmente no sé nada al respecto. Soy presbiteriano y mencioné eso, y sí dije que no sé sobre eso. Y, de hecho, esas fueron mis palabras exactas. Así que realmente no sé sobre los adventistas del séptimo día. Solo, ya sabes. Y eso es lo que dije. Pero ¿por qué mencionarlo siquiera? Dicen que los adventistas no son cristianos. ¿Fue un mensaje oculto porque Carson te gana entre los evangélicos en Iowa? No, para nada. De hecho, creo que a nivel nacional le estoy ganando a Ben entre los evangélicos. Pero no, para nada. Simplemente no sé sobre esa religión en particular. Volviendo a mi pregunta, ¿por qué mencionarlo? Porque simplemente dije que no sé sobre eso. No dije nada al respecto. Nunca diría algo malo. Nunca diría nada malo de ninguna religión. Como acabas de mostrar en la cita, dije que no sabía sobre eso. Ben Carson. Eso no es un insulto. Ben Carson ha pedido una disculpa. ¿Se la vas a dar? Bueno, no dije nada malo al respecto. Simplemente no sé sobre eso. Por supuesto que pediría disculpas si hubiera dicho algo malo, pero no lo hice. Todo lo que dije fue que no sé sobre eso. Está bien. Entonces, el punto es, Martin, mucha gente, incluyendo altos funcionarios del gobierno, como el mismo Donald Trump, realmente no sabía sobre eso. Pero ahora deben saberlo. Antes, dije que los artículos en las noticias dejaban claro lo que cree Ben Carson. Pero en realidad, lo que quise decir fue que hicieron ese artículo explicando lo que creen los adventistas del séptimo día. Así que el mundo está siendo informado sobre lo que ellos creen. Así que, si esto va a funcionar para bien o si se va a volver en contra, la historia lo dirá. Recemos para que sea la primera opción. Naya, si pasamos del 2015 a lo que es hoy. Así es, Martin, eso fue en 2015. Hoy, Ben Carson ocupa un alto cargo en el comité que Donald Trump formó para supervisar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. ¿No es así? Y ahora estamos, en el presente, en una situación justo antes de la gran conmemoración del año 250. Parece como si todo estuviera encajando para eso. No somos un gobierno estatal, sino que el gobierno federal está tomando una postura muy particular en cuanto a la Iglesia y el Estado. Y entonces tenemos que averiguar qué es lo que hay en la relación entre Iglesia y Estado que podría repudiar la Constitución. Los principios. Veámoslo en una secuencia lógica. Así que veamos esta discusión, que es muy reciente. Entonces, los más grandes defensores de la fe y la libertad religiosa de la nación recibirán el informe de la Comisión Presidencial sobre Libertad Religiosa. Fantástico. Vicepresidente Ben Carson, doctor. Ben Carson, mi amigo. Él fue originalmente mi oponente. Fue un rival muy duro. No me gustó competir contra él. Fue un rival difícil, pero es un gran caballero. La clave es que después de 103 testigos, después de 7 meses de testimonios, después de 200 páginas de declaraciones que estamos entregando hoy, encontramos que había un tema constante. La gran mayoría de nuestros testigos dijeron que fueron atacados y castigados, y lo que se usó en su contra fue una frase que no está en la Constitución, y esa frase es separación de Iglesia y Estado. La izquierda ha usado esa sola frase. Esa fue una línea de entre cientos de cartas de Thomas Jefferson para golpear y atacar a personas de fe durante los últimos 70 u 80 años. Y este informe dejará muy claro que queremos asegurarnos de que los estadounidenses entiendan que ya no pueden ser atacados con esa frase. Recomendación número 1. Instruir al Departamento de Justicia para que emita una guía que aclare el entendimiento correcto de la cláusula de establecimiento y la separación de Iglesia y Estado.
Sobre el tema de Iglesia y Estado, eso se usó como un martillo contra casi todos nuestros testigos. Una de las recomendaciones importantes que hicimos si eso ocurre en el futuro. Si alguna persona superior en el ejército, un superintendente del distrito escolar, alguien en el sistema de salud, quien sea, usa eso, contra alguien que simplemente está defendiendo su libertad religiosa o simplemente está orando en público, que en un corto periodo de tiempo, si alegan separación de Iglesia y Estado, ese funcionario público debe, por escrito, explicar cómo esa persona ha violado la Constitución. Porque, nuevamente, la separación de Iglesia y Estado no está en la Constitución. Y desde hoy en adelante, si alguien te dice eso y está en un cargo público o trabaja en alguna agencia, en cualquier capacidad oficial, tiene que señalar exactamente en qué parte has violado la Constitución, porque no lo has hecho. Y desde hoy en adelante. Esa frase no debería tener poder sobre personas de ninguna fe nunca más en Estados Unidos. Gracias. Voy a hacer que la religión vuelva aún más fuerte. Sabes, la religión ha tenido un resurgimiento tremendo en nuestro país. No he visto nada igual. Me da risa decirlo, pero si esto fuera una acción, sería muy valiosa, porque ha subido como un cohete en el último año y medio. Y me siento muy honrado de estar sentado aquí. Quizás tuvo algo que ver con eso. Pero han hecho recomendaciones muy firmes y ahora tenemos que convencer a la gente de que cumpla con esas regulaciones. Muchas gracias. Entonces, Martín, ahora han declarado claramente que básicamente es ilegal, si se puede decir así. Llegar tan lejos. Decir que la Iglesia y el Estado deben estar separados. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. ¿Podemos asumirlo así? Eso mismo dijeron. Bien. Wow, o sea, es un gran paso. Pero ahora, Martín, ¿cómo repudiaría eso los principios de la Constitución? Solo no repudiaría si se introdujera cierta legislación basada en esa decisión. Sí, porque si solo es una declaración, entonces está bien. Pero una vez que entra en vigor la legislación, entonces realmente hay un avance. En realidad, se está sobrepasando lo que representa la libertad religiosa. Está bien. Entonces, no estamos hablando de eliminar la Constitución. No de defender la Constitución. Pero luego aplicándola de una manera que va a violar ciertas conciencias. Sí. Ahora, veamos cómo piensan realmente los líderes y figuras influyentes de este movimiento religioso nacionalista. De hecho, llegan al punto de decir eso. Si alguien dice que la Iglesia y el Estado deben estar separados o que usan eso para justificar cualquier cosa, temas woke o cualquier otra cosa, deberían ser removidos de su cargo. ¿Está bien? Entonces, eso es un paso más allá. Eso es decir, ok, ahora te estamos poniendo presión. Sí. Estamos empezando a usar un poco de coerción. Exacto. Fuerza. Y vas a perder tu trabajo. Y si pierdes tu trabajo, no vas a tener dinero. Y no vas a poder comprar ni vender. Porque ya no vas a tener más dinero. No, pero pasemos entonces a la marca de la bestia. Cambiando la ley de Dios. Y reemplazándola con leyes humanas introducidas por el papado. ¿Cómo sería eso? Escuchemos lo que algunas de estas personas tienen que decir. Personalmente, tal como están las cosas aquí en Estados Unidos, personalmente, y que quede registrado, si me lo preguntas, yo absolutamente pienso eso. El Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Guardia Nacional de Texas, deberían recorrer el centro de Austin, encontrar iglesias que ondean banderas del orgullo, destituir a sus ministros, o sea, quitarles el cargo, sacarlos del púlpito, tomar la propiedad y subastarla a iglesias fieles. Eso es lo que yo creo que debería pasar. Eso no va a pasar en Texas, al menos en los próximos 10 años. ¿Quién sabe lo que hace el Señor? Pero, hablando prácticamente, estamos muy lejos de eso. Tú, si eres un político postulando a un cargo, no digas eso.
Tenemos que vivir en el mundo real. Déjame hacer una pausa un momento y asegurarme de que eso quede bien claro. Cuando Wesley dice, si eres un político texano o aspiras a hacerlo, estás haciendo campaña o quieres hacerlo, no digas eso. Y lo que quiere decir con eso es que, en este tema en particular, tienes que ocultar tu verdadera postura. Así que dices que la gente no está lista para eso. A tus hijos les va a encantar, pero los adultos todavía no están preparados para eso. Así que no lo digas. Pero lo que decimos es que, en principio, eso es perfectamente permisible. Por eso empezamos, ¿no? No es solo un versículo bíblico cualquiera. Empezamos con un pasaje que es muy relevante para tratar el tema del podcast de hoy. El tema de hoy definitivamente surge de ese pasaje que leímos sobre Josías en 2 Reyes, capítulo 23. No solo era permisible, sino que era justo ante los ojos de Dios. Entonces, en principio, en teoría, que el Estado entre a la ciudad de Austin y destituya, confisque los edificios de las iglesias, las propiedades de cada iglesia que ondea la bandera del orgullo y diga, lo siento, estás perdiendo tu propiedad. Quizás no puedan realmente destituir a los ministros, pero sí pueden deponerlos. Presos para que no prediquen. Ya. Los canean. Bien. ¿Por qué caes? Por difundir blasfemias contra el Señor Jesucristo públicamente. Así es. Entonces vas a ir a la cárcel o vas a pagar una multa absurda. Eso, en efecto, te deja, ya sabes, impotente en tu rol como ministro, porque no eres un ministro. Eres un lobo y estamos despojándote de tus bienes. Y vamos a subastarlos a iglesias fieles. En principio, eso es perfectamente permisible. Y no solo permisible, porque el rey Josías lo hizo hace miles de años. Habría un precedente histórico para eso, incluso dentro de nuestro contexto estadounidense. Sí, leyes sobre la sodomía. No es solo bíblico, es estadounidense, ¿verdad? Decimos, oye, los fundadores, tenemos que volver a nuestras raíces. Recuperemos nuestra herencia. Amén. Eso es maravilloso. Empieza a castigar a los blasfemos y también reinstala las leyes del Sabbat. Eso es estadounidense. No es solo bíblico, es gringo. Es legal y también justo. Es lo ideal. Es virtuoso. Pero mira, te explico. En cuanto a la aplicación, aunque es bueno, no es alcanzable. Y en realidad te va a dejar de lado. Ese tipo de búsqueda de pureza. Te va a dejar fuera, te va a poner en la banca. Te va a dejar de lado. Va a funcionar como una carga. Así que no te postulas con eso. Y tampoco hablas de eso como político todavía. Pero ese es el objetivo, hacia eso estamos trabajando. No lo pudo haber dicho mejor, Martín. Creo que si lees El conflicto de los siglos, si empiezas a leer el espíritu de profecía y lo pones en contexto bíblico, no es eso. Hablando proféticamente. Totalmente. ¿Él quiere castigar? Es 100% lo que dice la Biblia. Pero no te postules con eso. Solo tenlo como tu agenda subliminal. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Vamos a deshacernos de toda esta gente y tendremos nuestra justicia. No es justicia de Cristo, es otra ley. Martín el gato está a punto de saltar sobre el ratón. Sí, bueno, definitivamente está muy cerca del ratón en este momento. Yo no querría tener nada que ver con esto. Esta unión del papado, el espiritismo y el protestantismo caído, realmente protestantismo caído. Tu casa se ha convertido en casa de demonios. Sí, de toda ave inmunda y detestable. Falso Espíritu Santo, llevando a la humanidad por un camino que repudia todo principio bajo el pretexto de defender. Sí. La Constitución. Y no hables de eso, solo actúa bajo ese principio y así llegarás.
Simplemente lo haremos. Lo haremos. ¿Y cuál es la ley que queremos que se vuelva a implementar? Leyes azules. Leyes azules. Leyes sabáticas. ¿Son leyes dominicales o son leyes sabáticas? Dominicales. Las llaman leyes sabáticas, pero en realidad tienen el sábado papal. Tienen el sábado papal. Así que Hebreos 10, versículo 37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Eso es una gramática excelente, ¿sabes? Es hermoso, me encanta. Bueno, porque Will es mucho más fuerte que Shal. Y. No se demorará y Martín. Si la marca de la bestia es lo último que se va a implementar, entonces eso es una promesa. Sí. Y mi Dios no puede mentir. Él nunca ha dejado de cumplir una promesa. Él es franco. Menos Floro actúa. Sí, él. Nunca ha tenido una agenda oculta. ¿Cuánto ha hecho él en la oscuridad? Nada. Nada. Pregúntales a ellos. Todo. Nada se hizo en secreto. Nada. La misma metodología que estas personas están usando es dudosa. Por un poco más de tiempo, y yo creo que ese poco tiempo ya se ha vuelto un tiempo muy corto. Esa vela, Martín, ya casi está por acabarse. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. No tardará. Es una promesa. Es una promesa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esa promesa. Sabemos que habrá un tiempo de angustia como nunca antes cuando se lleven a cabo estas leyes. Y tú serás literalmente dejado de lado y reemplazado por una entidad falsa que dice ser el poder moral en el mundo. Pero la promesa sigue en pie y nos aferramos a ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén.